aprovecho de pedirles que si alguno de ustedes el día de mañana o otro día llega atrasado, no llegue haciendo escándalo como han hecho hoy día. Se integran calladitos. Señora desordenada, ¿dónde está? A ver. La desordenada fue a recibir una verdura que llegó, pero se conecta al tiro. Ya. ¿Cómo se quiere ella? Lo intuí. Ya. Vamos a empezar entonces, hermano. Vamos a darle gracias al Señor por esta oportunidad. Es una experiencia nueva para el que habla, para ustedes, en la tecnología. Y permite el Señor que sea de bendición para todos. Así que les parece que hagamos una breve oración antes de empezar el curso y vamos a orar en el nombre del Señor. Padre nuestro, Lo escucho muy bajo, pastor. santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase, Señor, tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Te damos gracias, Dios, en esta tarde por permitirnos la oportunidad de reunirnos como cuerpo tuyo, Señor, como iglesia, a estudiar de tu palabra, Señor. No somos muchos sabios, no somos mucho entendidos, pero esperamos en tu misericordia poder aprender un poquito para poder entender mejor tu palabra, entender mejor lo que tú quieres del hombre y para el hombre. Padre bueno, dame inteligencia, dame sabiduría, Señor, dame claridad para expresar las ideas. A mis hermanos, dale ese espíritu de discípulo para que con humildad puedan aprender lo que queramos enseñar, Señor, en esta tarde. Señor, bendice a mis hermanos que aún no se conectan y bendice a toda la iglesia del Conquistador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya, mis hermanos. Vamos a comenzar este estudio de la que llevamos en ética con una presentación que se las vamos a poner ahí. Presentaciones, ¿no? Entonces está que no se no, presentaciones. Ahí, ¿no? Y para bajarla, no sé. Bien, mis hermanos. Como dije antes de la oración, estamos empezando una nueva experiencia y vamos a tratar de sacar el máximo de provecho. Durante la exposición de este curso de hermenéutica básica, aquí no pretendemos que ninguno de nosotros se transforme en un exegeta bíblico, que conozca todo de la escritura, no. Lo que buscamos es poder tener herramientas para poder interpretar un poquito mejor la palabra del Señor. ¿Ah? Para interpretar un poquito mejor la palabra del Señor. Si alguno, en el momento en que esté exponiendo alguna parte, desea hacer una pregunta, me puede preguntar, puede interrumpir. Veremos si respondemos de inmediato o después que avancemos un par de láminas. Amén. Entonces empezamos este curso con una introducción a lo que va a ser el curso. Hoy día vamos a conocernos un poquito, conocer la herramienta y a ver cómo nos vamos a manejar en este curso. Lo primero, hermano, que quería comentarle a ustedes es que nosotros para este curso vamos a necesitar, ojalá ya mejor. Para este curso, hermanos, necesitamos un par de cosas. Primero,
he insistido un par de veces que tienen que tener un lápiz y un cuaderno. Para mí es importante el cuadernito porque ahí ustedes van a tomar las notas de lo que consideren importante. Cuando yo hablo de cuaderno, es el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, tráeme los rollos, los libros y los pergaminos. Hace una diferencia el apóstol cuando le escribe a Timoteo entre lo que son las escrituras y lo que son sus apuntes personales. Cuando habla de pergamino está hablando de la escritura y cuando habla de los libros está hablando de sus apuntes. Siempre es bueno tener apuntes, siempre es bueno andar con un cuadernito, tomar nota, porque eso nos va a permitir el día de mañana recurrir a ello. Hoy día estamos tecnologizados, andamos con la tablet, con el celular, pero el cuadernito nunca va a pasar de moda porque nos permite tomar ideas a cualquier hora, en cualquier momento, donde estemos, ¿no? Es importante. Lo otro que vamos a usar durante el curso y se tiene que tener a mano durante los cursos, cuando estemos en curso, es la Biblia, la Reina Valera 60. Hay hermanos que usan otras versiones. No tengo nada contra otras versiones, al contrario. Pero para efectos del curso, cuando tengan que hacer alguna tarea, cuando tengan que hacer alguna investigación, cuando tengan que hacer algo con él, tiene que ser con la Reina Valera 60 para que todos hablemos las mismas palabras, los mismos idiomas. Si usted usa la versión, vamos a tener problemas en la revisión o en la comparación de los trabajos unos con otros. Pastor, También sería bueno... disculpe, sería bueno, yo no tengo la Reina Valera. Usted sabe que yo soy católica y estoy infiltrada en este grupo. Tengo una Biblia pastoral solamente, simple, pero aparecen todos los textos. Sí, no se preocupe. Si no tiene, usted caso suyo, pero los hermanos todos tienen la Reina Valera. Lo que pasa es que algunos la han dejado de usar para usar otras versiones. Trate de tener la Reina Valera todos los hermanos. A la mamá de Javier la excusamos porque ella, como se definió, infiltrada, pero queremos que sea después de este curso, así que tras la que tenga. Si puede, me veía más. Gracias. Lo otro, vamos a mostrar el apunte que se les mandó hoy día. Este documento se le va a mandar para cada clase. Ahí. Vamos a procurar mandárselo para cada clase. Esto la verdad que Juan me ayuda en esto, ¿eh? Entonces, ¿en qué consiste esto? Aparte del cuadernito, a veces uno quiere tomar una nota respecto a la lámina que está viendo. Así que lo que usted tiene en su mano ahí y que usted debería tener, ojalá impreso, porque es la idea de ser un buen alumno como el hermano Andrés, que la tiene impresa ahí. Entonces usted, a medida que yo voy hablando de alguna lámina, usted puede tomar nota ahí al ladito. Así no tiene que andar dando las hojas, y que le queda muy fácil, ¿eh? Así que la idea es que tengan esto impreso ustedes y que puedan ir tomando notitas al lado. Esa es la idea. Y otro documento que se les mandó es el libro Clave de la Interpretación Bíblica, que es un libro que nosotros usamos como texto guía de este curso. Usted, vamos por la campanita. Entonces, ese libro que les mandé yo no es para que ustedes lo tengan archivado en el computador o en la... No es para que lo tengan guardado en el computador, es para que lo lean. Disculpa, Sosi. Dime. El Juanito está por ahí. ¿Sí? Es que el hermano Eduardo dice si lo pueden agregar él al curso porque la Maca no se le escucha el celular. A ver si le pueden mandar la dirección al hermano Eduardo. Pero está a copiar y pegar el mensaje, que yo no tengo el número de él. Ah, ya. Lo voy a decir que se meta para que lo acepte. Sí, dale. Ya. La Macarena siempre haciendo desorden.
Ya, entonces el libro Clave de Interpretación Bíblica, ojalá al término del curso lo tengan completamente leído. Vayan leyendo a medida que vamos avanzando los capítulos. Hoy día vamos a hablar muy poquito de él, pero ya la próxima semana vamos a estar hablando de algunas cosas que está bien que usted se las lee, va a tener trabajo adelantado. ¿Sí? Y vamos a dar algunas tareas durante el desarrollo del curso. Las tareas no son calificadas, nadie va a tener nota por las tareas, pero es muy necesario que todas las hagan, porque aunque no son para calificarlas, son para ver cuánto se va comprendiendo de las ideas que estamos dando en el curso. Entonces, es importante y necesario que se esfuercen a hacer la tarea. No hay tarea mala, ¿me entiende usted? Las tareas, si usted no sabe cómo hacerla, no entiende cómo enfrentarla, usted me llama por teléfono, me manda un mensajito y yo le voy a orientar para hacerla, pero lo importante es que todos puedan hacer sus tareas. Bueno, avancemos entonces, después que hemos dado esta introducción al curso, que hemos conversado un poquito de cómo va a ser la mecánica del curso, pasemos a lo que es lo que se está buscando. Miren lo que dice este pensamiento que estoy poniendo ahí. La solidez del pensamiento cristiano y la vida misma de la iglesia dependen del lugar otorgado en ellos, en el creyente y en la iglesia, a la Biblia y al modo de examinar sus libros. Cuando nosotros leímos esta frase, una frase más que muchos si la leen un libro, la pasan hasta de largo, no le dan importancia. Pero nosotros tenemos que aprender a leer bien en este curso. Y acá lo que está diciendo que la solidez del pensamiento cristiano, ¿a qué se refiere con esto de pensamiento cristiano? ¿Y por qué es importante la hermenéutica en este punto? Porque, por ejemplo, hoy día estamos en un tiempo de pandemia. La pandemia nos hace pensar en ella. ¿Qué es lo que es un pensamiento? Es la capacidad de formar ideas y representaciones de lo que vemos en nuestra mente. O sea, usted ve algo y en su mente forma ideas o representaciones acerca de eso que está viendo. Ejemplo, tiempo de pandemia. ¿Qué es lo que vemos en la televisión? ¿Qué vemos en las calles? ¿Qué vemos en las noticias? Vemos dolor, sufrimiento, desesperanza, muerte. Eso que vemos es la realidad. Dolor, sufrimiento, desesperanza, muerte. Y eso nosotros, al verlo, lo llevamos a nuestra mente y formamos ideas y formamos representaciones de eso que estamos viendo. ¿Y dónde viene la parte del pensamiento cristiano? Estos días, a lo mejor ustedes lo vio alguno, Marcelo Ríos, el Chino Ríos, dijo, lo que hay que hacer es matar a estos pip, que andan rompiendo la cuarentena. Porque es la única forma que esto se aprenda. Entonces, pero a nosotros no se nos va a ocurrir matar a alguien que viole la cuarentena. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Cuando vemos el dolor, el sufrimiento, la desesperanza, la muerte, nuestro corazón, nuestra mente nos lleva a orar por esta gente. Nos lleva a orar por los que están enfermos. Nos lleva a orar por los que están solos. Nos lleva a orar por los que están con desesperanza. Nos lleva a orar por los que están muriendo. Nos lleva a ayudarles en lo que podamos. Nos lleva a consolar a los que están enfermos, a los que están en duelo por la pandemia. Entonces, cuando nosotros vemos algo de la realidad y lo llevamos a nuestra mente, en nuestra mente se conjuga la realidad con los principios y valores que tenemos. Y eso nos hace tener un pensamiento cristiano. ¿Y qué es lo que dice este autor? Dice, el pensamiento cristiano, la solidez del pensamiento cristiano, vamos a seguir pensando como cristianos, vamos a seguir enfrentando los problemas como cristianos, siempre y cuando le demos a la Biblia un buen lugar y cuando examinemos con cuidado sus textos. Entonces, la importancia de leer la Biblia, la importancia de examinarla, es vital para que nosotros sigamos viviendo y pensando como creyentes y para que la iglesia siga, porque es la vida misma de la iglesia. La verdad es que la iglesia está destinada a morir si la Biblia no ocupa un lugar de privilegio en el corazón de los creyentes y en la iglesia misma.
¿De dónde viene la hermenéutica? Estos son 2-3 láminas que las vamos a leer nomás porque no nos vamos a meter. La gente que estudia hermenéutica, que son doctorados en teología, que se meten en esto de la teología, la exégesis, ellos les gusta esta cosa del griego, todo esto, pero nosotros vamos a dar una pasadita para que tengamos una noción nomás. El término hermenéutica proviene del verbo griego hermeneu, que significa declarar, anunciar, esclarecer y por último traducir. Significa que alguna cosa es vuelta comprensible o llevada a la comprensión. O sea, cuando los griegos hablaban de hermeneo, hablaban de algo que se volvía comprensible y era llevado a la comprensión. Se considera que el término deriva del nombre del dios griego Hermes, el mensajero, que los griegos atribuían el origen del lenguaje, la escritura, y consideraban patrón de la comunicación y el entendimiento humano. Por lo tanto, para los griegos no lo miremos en menos, porque los griegos son la cultura más prolífica en cuanto a pensadores, a filósofos. Era gente que se dedicaba mucho al pensar. Entonces, para los griegos, este término originalmente expresaba la comprensión y explicación de una sentencia oscura y enigmática de los dioses u oráculos, que precisaba una interpretación correcta. O sea, ellos decían, mire, cuando usted necesita una interpretación correcta de alguna idea de los dioses, algo que está oscuro porque no se entiende muy bien, tiene que aplicar la hermenéutica. De estas palabras, de este griego, del análisis del griego, del origen etimológico de la palabra hermenéutica, podemos decir que la hermenéutica es la interpretación del sentido de las palabras. Estoy un poco enredado en la hoja, por eso me demora. Es la interpretación del sentido de las palabras del texto, la determinación del significado de las palabras que se han usado para expresar un pensamiento. Nosotros a veces en la escritura encontramos algunos pasajes un tanto oscuros porque no entendemos bien las palabras. Deme un segundo, por favor. No podemos poner el momento. Las otras transparencias escribibles que han pasado acá. Un poquito, vamos a cambiar la presentación. O déjalas como las tengo aquí. No, es que voy a hablar un poquito. Escápate. Esto que está hablando el pastor está en el principio de la hoja que mandó. Ya. Ahí sí. Entonces, volvamos a este tema. Estábamos diciendo de que la hermenéutica en el fondo era la interpretación del sentido de la palabra. O sea, no es la traducción de la palabra, sino que es el sentido que el escritor bíblico quiso darle a esa palabra. Voy a poner un ejemplo, 2 ejemplos que son muy burdos, pero que nos van a ayudar a entender. Si alguien dice, estoy pato, ¿qué significa? ¿Significa que me están saliendo plumas?
que estoy aprendiendo a granar, que me están saliendo membranas en los pies. No, significa que no tengo plata, estoy sin dinero. Pero para nosotros, como es un lenguaje habitual, estoy pato, no nos causa, no tenemos que dar una mayor explicación. Pero si en 100 años más alguien dijera estoy pato y se dejara de usar ese concepto, realmente no sabrían qué están diciendo. A lo mejor hasta dirían, es que a lo mejor con el coronavirus se ponían como patos esta gente. Y esto es lo que hace la hermenéutica. Busca, cuando leímos la escritura, buscarle el sentido que quería darle el escritor bíblico. Si yo le digo a alguien, ando mendigando por tu amor, ¿qué significa eso? ¿Que estoy viviendo en la calle, vestido de harapo, viviendo limosna? No, mendigando por tu amor significa que estoy sufriendo por un amor incomprendido, estoy sin esperanza en el amor, estoy insistiendo y no soy comprendido, entonces digo yo, ando mendigando por tu amor. ¿Se fija? Entonces, una palabra que yo podría traducir, decir, ando mendigando por tu amor, oh, este hombre se fue a la ruina por amor, se fue a vivir a la calle. No, no es eso. Cuando yo interpreto el sentido que quiso decir la persona que escribe esto, ando mendigando por tu amor, entiendo de que está sufriendo un amor incomprendido y que está sintiéndose, a pesar de su insistencia, no tiene ninguna esperanza de tener ese amor. ¿Me explico, no? Entonces, cuando nosotros leemos la escritura, nos vamos a encontrar con textos oscuros, ya vamos a ver un ejemplo después, textos oscuros que necesitan que nosotros hagamos un esfuerzo para lograr entender lo que quiso decir el pensamiento, la idea, el sentido que quiso decir el autor de esa palabra. La hermenéutica no trata solamente de la interpretación de los libros sagrados, y esto es lo que yo quiero que ustedes, por favor, entiendan, esto es muy importante. Su finalidad última debe ser guiarnos a una comprensión adecuada del Dios que se ha revelado en Cristo, la palabra encarnada. Y esta es la primera tarea del curso. ¿Qué necesitamos hacer con esto? Necesitamos hacer un ensayo donde podamos, en no más de máximo una hoja, me la manda por correo en Word. Si usted no tiene Word, no se complique, la escribe a mano con una letrita mejor que la mía, bien ordenadita, y le saco una foto y me manda la foto por WhatsApp. ¿Qué necesitamos? Que usted haga un ensayo. El ensayo es un análisis en prosa, breve, no tiene ningún gran cuidado que hacerse. Entonces usted escriba cuál es la relación entre el concepto de hermenéutica y este versículo que está citado aquí. Ahí usted echa a volar la imaginación, léalo, repase lo que es la hermenéutica, lea bien ese trozo de la palabra del versículo, lea los versículos anteriores y el que sigue, y usted me escribe una tareita cortita que diga por qué se relaciona o cómo se relaciona el concepto de hermenéutica con este versículo. Esa es la tarea que vamos a hacer para la próxima semana. Usted me la manda durante la semana. Cuando Lutero llevó adelante la reforma protestante, él fundamentó su movimiento reformista en tres grandes pilares. El primer pilar era la justificación por la fe. El segundo era el sacerdocio universal. Y el tercero era la autoridad de la Biblia. Este último se conoce como el libre examen de la Escritura. Quizás más adelante algún día podamos estudiar la reforma de Lutero, la justificación por fe y el sacerdocio universal. Pero ahora démosles un pequeño pincelazo a esto del el libre examen de las Escrituras. La Iglesia Católica, de la cual hizo la reforma Lutero, ellos dicen que el magisterio, es decir, la Iglesia misma, es la que tiene a cargo la interpretación de la Escritura. Y esa interpretación hecha por el magisterio es verídica e infalible. Recuerde usted que en los tiempos de Lutero la Biblia estaba escrita solamente en latín
leer solamente los ordenados, la gente no tenía la posibilidad de leer la Biblia, ni siquiera en latín, y no conocían el latín porque no era su idioma. En Alemania hablaban alemán, en Inglaterra inglés, qué sé yo, pero ellos no tenían acceso a la escritura. Y lo que hace Martín Lutero, dice, en la interpretación de la escritura, la autoridad final no es de la iglesia, sino de la propia escritura. Y cuando dice este principio, que pareciera que no tuviera nada que ver con este curso de hermenéutica, lo que está diciendo es que toda la gente debe leer la escritura e interpretarla. Toda la gente debe leer en su idioma y con la mayor claridad posible la escritura y poder examinarla. Eso se llama el libre examen de la escritura. Ahora, claro está que la libertad de interpretar no es de la autoridad eclesiástica. Él no quería que la autoridad eclesiástica dijera, mire, esto se interpreta así, 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 acá, esto es así, esto es así. No. Pero tampoco la libertad significa que cada uno de nosotros puede hacer una interpretación a su propio antojo o a su propia conveniencia. ¿Por qué hay tantas iglesias hoy día? Porque hay interpretaciones variadas en ciertos puntos. El bautismo, cuándo es el arrebatamiento, si pasamos o no pasamos por la tribulación, nos separan de una iglesia de otra en estos conceptos. ¿El bautismo del Espíritu Santo era solamente para la iglesia primitiva o es válido hoy día? Hoy día los creyentes podemos aspirar al bautismo del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo era solamente para la iglesia primitiva el bautismo, los dones del Espíritu. Todo eso, la interpretación distinta que hace una iglesia de otra, forma las diferentes confesiones evangélicas que tenemos hoy día. Entonces, eso nos llevaría a pensar que interpretar la escritura no es fácil. Usted tiene que haber oído la discrepancia, digamos, doctrinal que hay entre Arminio y Calvino. Arminio plantea una idea de la salvación contraria de Calvino, y son grandes iglesias, importantes iglesias, y defienden cada uno con la escritura. Más adelante vamos a conversar de este detalle con un poquito más detalladamente. ¿Eh? Bueno, nosotros, entonces, lo que nos dice Lutero, lo que plantea Lutero, es que todos nosotros tenemos que leer la escritura. Todos tenemos que practicar el libre examen de la escritura. Pero nosotros tenemos que leer mucho para poder leer correctamente. Hay gente que lee muy mal. Gente que no tiene cuidado al leer. Yo muchas veces me he encontrado en mi trabajo y en la iglesia con gente que no lee bien. Usted le manda un mensaje y no lo entienden porque no lo leen bien, porque no tienen cuidado al leer. Y todos nosotros cometemos errores porque ninguno de nosotros es de castellano. Aquí la que más le pega a la lectura debería ser la Alejandra Ross por su trabajo. Pero los demás tenemos que empezar a leer, aunque sea el diario, para poder acostumbrarnos a leer correctamente. Para leer correctamente hay que respetar la puntuación. Muchas veces nos saltamos las comas, muchas veces nos saltamos los puntos, y eso nos lleva a leer incorrectamente. Y después, cuando nos damos cuenta que estamos leyendo lo que no corresponde, nos tenemos que devolver. Entonces, cuando lea usted en este curso, y aprenda eso, a leer respetando la puntuación. Venimos de una iglesia donde se nos decía, lea hermano, lea la escritura, si no entiende nada no importa, pero lea nomás. Yo no soy partidario de esa idea. Yo soy partidario de la idea de entender lo que leemos. Y para entender lo que leemos tenemos que ir leyendo despacito. Aquí en mi casa, mi señora que está aquí al lado, se ríe de mí porque no puedo ver películas subtituladas, porque me las cambian antes que termine de leer, porque me acostumbré a leer lento. Entonces me cambian el subtítulo y no lo alcanzo a ver. Lea con calma, la escritura se lee despacito. Si usted está leyendo y ve que no perdió el hilo central de lo que estaba leyendo, devuélvase, lea de nuevo el pasaje, lea de nuevo el versículo, pero no se quede con esa sensación de que no entendí lo que leí. Hay que leer con la idea central pendiente. Ahora, también cuando usted lea, si es necesario, use diccionario.
No tenga miedo de tener un diccionario al lado suyo cuando esté leyendo. Hoy día en internet tenemos diccionarios, se puede buscar en el celular o en el computador una palabra, pero si no, tenga un diccionario, un librito de diccionario a su lado. Voy a poner un ejemplo. Los que están con Biblia ahí, alguien que pueda leer, por favor, Primera de Pedro 1:4. Cualquiera. El primero que la encuentre. ¿O no me escuchan? ¿Me están escuchando, no? Bueno, Sí. Amén. ya, entonces, Ya. ¿qué lea? Pues? Ya. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Perfecto. ¿Entendemos lo que dijo ahí el apóstol? Claro, porque lo han enseñado en la iglesia. Pero yo les pregunto, ¿sabemos lo que significa incorruptible? ¿Sabemos lo que es incontaminada? Sí, porque tenemos ideas generales. Pero ¿sabemos realmente lo que significa incorruptible, incontaminada? Pregunto, y no los veo, así que no levanten la mano. ¿Cuántos saben lo que significa inmarcesible? Lo predicamos, lo enseñamos, Es algo, pero nunca yo entiendo que es algo que no se marchita. eso es. Entonces, nosotros cuando leemos la escritura, tenemos que tener un diccionario al lado para que no leamos palabras que no entendemos. ¿Me explico? A ver, alguien que por favor busque... Hechos. Hechos capítulo... Creo que es muy bonito. Cuando volvieron y camino de un día de reposo. Hechos capítulo 8. Hechos 1:12. 1:12. Sí. Bueno, Ya. Dice. ¿Leo nomás? Sí. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Ya. ¿A cuánto está? A un día. ¿A cuánto está? De reposo. A un día de reposo. A un día de reposo. Ya, pero quiero que un día de reposo, ¿pues ¿cuánto es? Pues? 24 ¿Cuántas 8 horas. cuadras? ¿Ah? 24 horas. ¿Te fijas? Y ese versículo nosotros lo leemos y nos quedamos ¿A conformes. cuánto estamos? Pero nosotros no a tenemos ver, que... disculpe. Dentro de mi Biblia dice, entonces volvieron de aquel cerro llamado de los Olivos, que está a 1/4 de hora de Jerusalén. Ya, Y llegando a la ciudad, subieron a la habitación superior donde se alojaban. ya. Es decir, dicen que era 1/4 de hora, una hora de descanso, 1/4 de hora de descanso. Ujú. No, mire, lo que pasa es que la escritura originalmente hablaba de distancia, porque en la ley de Moisés decía que ese día de reposo nadie podía moverse de su lugar. Y cuando Ujú. Moisés instalaba el campamento, era de instalar el campamento, colocaba en el centro del campamento el tabernáculo y todos los demás se instalaban, no podía estar más cerca, a 2000 codos. Y eso significa 900 kilómetros. Entonces, cuando yo leo a un día de camino, están aproximadamente a 1 kilómetro de distancia. Te pregunto, sí. Ahora, ¿cómo se soluciona esto? Leyendo una versión más actual y un poquito más desarrollada como la NBI. Si usted lee la NBI, ¿la tiene alguien ahí? Aquí Juanito la va a leer. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Ujú. ¿Se fija que está mucho más claro ahí? Exacto.
Entonces, 1 kilómetro. O sea, la distancia. entonces, ¿No? lo que quiero decir en este punto, hermano, que nosotros no siempre entendemos lo que estamos leyendo, ¿te fijas? Entonces uno Amén. tiene que estar o con un diccionario o con otra versión un poquito más moderna, más desarrollada, que nos permita entender claramente la escritura. También otra cosa importante de leer es leer sin tener ideas o conocimientos preconcebidos de lo que estamos leyendo. ¿Cuántos reyes magos fueron a ver a María? 3. ¿Sepan? ¿Alguien sabe cuántos fueron? ¿Cómo? ¿Me están escuchando, no? 3. Siempre se habla de 3. Parece que se escucha, Juanito. ¿Aló, me escuchan? Sí. Siempre se ha hablado de 3 reyes magos. Baltasar. ¿Me están escuchando, hermano, o no? Sí, escuchamos. Sí. Ya. ¿Cuántos magos fueron? 3. 3. 3. Ya. Sí. Es lo que uno sabe. ¿Alguien puede Sí. leer Mateo capítulo 2? Del 1 al 12. Mateo. Capítulo Mateo 2. capítulo 2, del 1 Del al 1 12. al 12. Sí. Lea, po. Ya. Lo tengo, pero lean ustedes que tienen la Biblia. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Por su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia. Hasta ahí llegué porque se me apagó el tablet. A ver si dejo seguir acá. Ya. ¿Alguien que siga Y leyendo? enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero cuando avisados por la revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ese es el único pasaje en la Escritura que habla de los Reyes Magos. ¿Cuántos Reyes Magos habían? No dice. No dice. No dice. Hermano. No dice. No dice. Pero nosotros Se hacemos, supone. nosotros hacemos obras de teatro con reyes, con 3 reyes. Las tarjetas de Navidad son con 3 reyes. Disfrazamos a los cabros chicos de 3 reyes.
pero en ningún lado dice que son 3. No, Así pero es. seguramente se dice de 3 reyes por los 3 regalos, oro, pero es que incienso y mirra, pero no dice que haya pero sido no dice uno de cada cuántos uno. son. No dice que Ujú. si alguno podría regalar incienso y mirra y otros 2, no se sabe. Sí, pues, Entonces, exacto. nosotros, ¿qué es lo que estamos buscando? Que cada vez que leamos la Escritura, no vayamos con ideas preconcebidas. No son 3 reyes. Vamos a ver qué es lo que dice la Escritura acerca de los reyes. Que el Señor nos bendiga, ¿no? Nos ayude. Amén. Señor. Amén. Amén, sí, Señor. Ahora, la razón más evidente para que toda persona lee la Biblia es que la Biblia misma lo enseña el lenguaje inequívoco. Mire lo que dice la Escritura. Escudriñar las Escrituras. No dice que alguien te la enseñe, dice escudriñar las Escrituras. Mire lo que dice el versículo, el otro que sigue, en 1 Tesalonicenses. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. En los tiempos del apóstol no tenían Zoom, no tenían internet, no tenían ni siquiera libros. Por tanto, la única posibilidad de que el apóstol escribiera una carta en manuscrito, se la mandara a una iglesia, y él decía, por favor, les conjuro que se le lea a todos los santos hermanos. Y es más, encontramos evidencias en el Nuevo Testamento que las cartas del apóstol Pablo se traspasaban de una iglesia a otra, de una ciudad a otra, de una iglesia a otra, para que todos aprovecharan las enseñanzas que daba el apóstol. El apóstol Pablo había estado en Tesalónica, lo persiguieron, trataron de matarlo, y él se fue a otra ciudad que se llamaba Berea. Y cuando llega a Berea escribe, y estos, refiriéndose a los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pues, escuche bien, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, la iglesia primitiva tenía la costumbre de escudriñar las Escrituras. ¿Qué era la Escritura de ese tiempo? La Torá, el Antiguo Testamento, algunos salmos, algunos escritos de profetas. Esa era la Biblia de ellos. Y algunos leían las cartas del apóstol. No existían los evangelios todavía, no existía el Nuevo Testamento, pero las Escrituras que tenían disponibles las escudriñaban. Porque, ¿qué le decía el apóstol Pablo? Jesús es el Cristo. Jesús es el que vino. ¿Por qué el cristianismo se separó del judaísmo? Por la interpretación del Antiguo Testamento. Los judíos interpretaban el Antiguo Testamento, pero no aceptaban de que el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento era Jesús. Para ellos todavía no viene el Cristo. Jesús para ellos no fue el Cristo. Por eso mataron a Jesús y por eso se separa el cristianismo del judaísmo, porque los cristianos creen que la antigua escritura, el Antiguo Testamento, habla de un Mesías y ese Mesías es el Cristo, es Jesús. Por eso dice él, los de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día la Escritura. Escudriñar la Escritura, ¿sabes lo que significa? ¿No es cierto? Meterse en ella, urdir en ella con un diccionario, con otra versión de la Escritura, leyéndola con cuidadito, repasándola con cuidado, para ver si estas cosas eran así. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y dice, sé que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y mira lo que le dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para enseñar justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por lo tanto, hermano, nosotros vamos a estudiar unos días más la Biblia, vamos a estudiar qué es lo que es la Escritura, la inerrancia de la Escritura. No, pero no escucho nada. Tienen que mutear los micrófonos, mis hermanos.
Ya. ¿Se escucha? Ahora sí, que hubo una copia. Algo pasó. Ya. Hay que mutear los micrófonos porque hay unos niños que están ahí viendo monitos. Sí. Y bueno, préstame la lámina. ¿Hasta dónde llegó? Ah, esto va. Ya, esto va. Ya. Entonces, vamos a ir. Vamos a ver por qué, hermano, hay alguien que está en ruido raro. Se escucha uno, niños. Yamili tiene que mutear su micrófono. Perdón. Ya. Ya, hermanos, ¿me escuchan? Ah, Sí, mi pastor. ya. Ustedes están en este instante están muteados para tener temas de acople, pero si alguno quiere hacer una pregunta, aprieta el ticket ahí y se desmutea, por favor. ¿Ya? Si alguien quiere hacer una pregunta, se desmutea y se vuelve a mutear para que no tengamos problemas de acople que hay en algunas casas. ¿Ya? Ya. Vamos a ir a la importancia de la hermenéutica. La importancia de la... Cuando tratamos de explicar la Biblia, nos enfrentamos a un grupo de problemas especiales y algunos de estos se deben a que, por ejemplo, cada idioma tiene sus propias expresiones que no se prestan para una traducción literal a otro idioma. Hay modismos, proverbios, singularidades gramaticales y referencias a las circunstancias o costumbres locales. En esto, por ejemplo, cuando algunos de nosotros hemos tenido que traducir algún documento al inglés, no nos sale bien cuando traducimos palabra por palabra. ¿Por qué? Porque como son distintos idiomas, no se entiende. Hay modismos, referencias, circunstancias, costumbres locales. Por ejemplo, cuando yo fui a estudiar a La Serena, me decían, oye, ponte la pava. Y para mí la pava es la hembra del pavo. Pero en La Serena la pava es la tetera. ¿Se fija? Entonces, ponte la pava en la cocina. Yo no iba a buscar al gallinero la pava para ponerla arriba, sino que se referían a la tetera. En Colombia, las micros se le dice guagua. Oye, viene la guagua llena de gente, pero igual no voy a subir. Para nosotros es casi brutal, pues, porque para nosotros la guagua es una criaturita chica. Entonces, esas diferencias, figúrense la diferencia que tenemos con La Serena, que está aquí en el mismo país, un poquito más al norte, 500 kilómetros, o con Colombia, que estamos en el mismo continente. Figúrense la diferencia de lenguaje, de costumbre, de referencia, de circunstancias con la gente del Medio Oriente. Si hoy día nos parecen raros cuando los vemos en la televisión, figúrense cuando tratamos de entender lo que ellos quisieron decir, y no ahora, sino que lo dijeron hace más de 2000 años, en el seno de un pueblo con ideas y costumbres y lenguas tan diferentes a las nuestras. Si nosotros tenemos por ahí la posibilidad de ver una escritura en hebreo o en griego, es inentendible, sobre todo el hebreo se escribe de derecha a izquierda, con términos que no tienen prácticamente vocales. Últimamente se han añadido algunas para hacerlo más entendible, pero la verdad es que para nosotros es inentendible, una lengua inentendible. Y la escritura, la Biblia, fue escrita en esa época, separada de nosotros, y con una lengua y cultura distinta. Mire, si alguno... Si alguno vamos a hacer un trabajo de nuevo. Sí. Ya. Si alguien tiene, por favor, por ahí el libro de Ruth, capítulo 4, verso 8.
Ruth capítulo 4, verso 8. ¿Alguien lo tiene? Y entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Ya. Ahí tenemos una muestra clásica de costumbres inentendibles para nosotros. Están conversando de redimir a Noemí con su familia, y el pariente no quiere redimirle y dice, no, tómalo tú, y se sacó el zapato. ¿Qué es para nosotros? Si alguien lee el versículo anterior, por favor, el 7. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y eso servía de testimonio en Israel. Ya. Mire la costumbre. Sería re bueno, hermano, que después usted lea todo ese capítulo, todos los versículos anteriores, del 1 al 8. ¿Por qué? Porque se va a dar cuenta cómo se hacían los negocios en esa tierra, en esos años. Hoy día, si yo quiero venderle un auto a alguien, ceder algo, ¿dónde voy? A la notaría. ¿Y qué hago? Firmo, pongo mi huella digital, y el notario certifica que es mi firma, mi huella digital, y se lleva adelante el negocio. Pero en ese tiempo se sentaba a la puerta de la ciudad, llamaba al otro, le decía, siéntate acá al lado mío, llamaba a 10 testigos, los sentaba y los decía, ya mira, este es el negocio que quiero proponerte. Y si el otro estaba de acuerdo, en vez de firmar y poner la huella, le pasaba el zapato. Entonces, eso nos habla, mire, y eso es lo que tenemos que entender cuando leemos la Escritura. Entonces, cuando leemos Ruth, el 4, del 1 al 8, estamos viendo una transacción comercial legalizada. Y lo que se hizo más legal ahí fue darle un zapato. Entonces, eso es la importancia de la hermenéutica. La hermenéutica se encarga de eso, de solucionar ese problema. La parte del mundo sobre este evento está separada de nosotros por un océano y un continente, ya lo conversamos. Dos de los idiomas en que fue escrita fueron lenguas muertas por muchos años. El griego y el hebreo están en lengua muerta, nadie lo usaba, y últimamente el griego se está usando nuevamente, y el hebreo es una cuestión más que nada cultural, ya no se usa, porque el que se usa en Israel es el arameo. El hebreo, el arameo y el griego tienen poca conexión con el español, porque aquí entra una cuestión que para nosotros es un poquito más inentendible, más árida de estudiar, pero usted la puede estudiar, que habla de por ser español, es una lengua romance como el español, como el italiano, como el francés. El inglés no es lengua romance, por eso tiene complicaciones con nosotros. El portugués es una lengua romance. Hay un libro interesante que después le voy a dar el dato, donde hablan de los diferentes idiomas, cómo se pueden, por qué fue difícil entenderlo, ¿ya? Pero en el fondo, que estamos diciendo, fue escrito en hebreo, en griego y en una parte pequeña en arameo, y esas fueron por mucho tiempo, no tienen conexión con el español, y por algún tiempo dos de ellas fueron lenguas muertas. Ahora, otra cosa importante de recalcar es que la Biblia no es la obra de un hombre en un momento histórico determinado, sino un conjunto de libros escritos a lo largo de más de un milenio, con grandes cambios culturales, políticos, sociales y religiosos. Voy a tratar de explicar esto con un par de ejemplos. Un libro para nosotros muy conocido es La Araucana, de don Alonso de Ercilla. La Araucana, ¿qué es lo que habla?
habla de la conquista de Arauco por los españoles, y eso cuando ocurrió entre 1540 y 1598. Entonces, ¿quién fue? Un autor, Alonso de Silla. ¿Qué periodo? Entre 1540 y 1598. De eso trata la Araucana. Otro libro conocido, El Quijote de Don Miguel de Cervantes. La historia es del siglo XVI. ¿Quién le escribió? Un autor, Miguel de Cervantes. ¿En qué época? En el siglo XVI. Lo más conocido, más actual para nosotros, Palomita Blanca, que también tuvimos que leer alguna vez. Estos libros son libros que hemos tenido que leer alguna vez. Palomita Blanca de Enrique Lafourcade. Época en que se trata entre 1970 y 1973 en Chile. ¿Se fija usted? Un autor en una época determinada. En cambio, la Biblia es un libro que se empezó a escribir más o menos en el 1350 a.C. y se terminó de escribir por ahí entre el 64 y el 90 después de Cristo, entre el Pentateuco y el Apocalipsis. Son 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 libros en el Nuevo Testamento y con diferentes autores. En el Nuevo Testamento tenemos a un médico, a un cobrador de impuestos, tenemos a un erudito como Pablo, tenemos a un pescador como Pedro, el recaudador de impuestos que era Mateo, Lucas que era médico. En el Antiguo Testamento tenemos reyes, profetas, tenemos pastores de ovejas que escribieron libros. Es decir, la Biblia no es la obra de un solo hombre en un momento histórico determinado. Fíjese que la Biblia trata desde la formación del mundo en el Pentateuco, en el Génesis, pasa por la época patriarcal, cuando están los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, pasa el tiempo de la servidumbre del pueblo en Egipto, pasa el periodo del Éxodo, que es un periodo en que el pueblo está peregrinando en el desierto por 40 años, luego viene la toma de Canaán por Josué, hay una época de guerra, una época de avance, una época de toma de posesión de tierra, viene el tiempo de los jueces, donde Israel pierde la dirección, pierde el liderazgo de la nación, se divide nuevamente la nación, luego vienen los reyes, cuando David la une, viene la revolución interna y el partimiento de la nación de Israel en los del norte y los del sur, Israel y Judá, vienen las caídas de ambas naciones, el cautiverio babilónico, el retorno en los libros de Esdras y Nehemías y Malaquías, y luego viene el Nuevo Testamento. Fíjese, todo lo que aconteció, todos los acontecimientos que están insertos en la Biblia. Por eso la Biblia es compleja de leer, porque no es una persona que escribió una idea en un cierto tiempo. Nosotros no tenemos contexto histórico porque son demasiados contextos históricos que se confabulan dentro de la escritura. No sé si usted me entiende la idea. ¿no? Perfecto. Ya. Vamos a ir a la última parte del curso del día, que es hermenéutica y exégesis. En algunos apuntes usted va a encontrar, a propósito de usted, el internet está lleno de cursos de homilética y hermenéutica y exégesis. Pero tenga cuidado con los que leen, porque hay unos muy malos. Por eso les mandé el libro, para que usted lea un libro serio, que el que les mandé. Ahí usted va a aprender. Hay otro más, pero es muy, muy cabezón, hermano, que el Martínez. Dice término asociado a la hermenéutica ahí. Es un término asociado a la hermenéutica. Haga la cosa, usted la hago yo. Es explicar, exponer, interpretar. ¿Cuál es hermenéutica? ¿Cuál es? Entonces, ¿me escuchan o no? Un término asociado a la hermenéutica es exégesis. El exégesis significa explicar, exponer, interpretar, que en el fondo es muy parecida a la definición de hermenéutica. Por tanto, algunos dicen, y eso es lo que le quería decir, que en algunas partes se va a encontrar que son sinónimos la hermenéutica con la exégesis, pero en el estricto rigor no son sinónimos. Veamos lo que son cada una. Se usa actualmente exégesis, se usa para expresar la práctica de la interpretación del texto
Mientras que la hermenéutica determina los principios y reglas que deben regir la exégesis. Es decir, que cuando usted lee un pasaje bíblico, hace un análisis exegético, está extrayendo la verdad de la Biblia, pero las herramientas que usa son la hermenéutica. Te lo enseño con una forma didáctica y por eso es la última línea ahí, dice exégesis. Las primeras dos letras, EX, exégesis. ¿Qué es lo que es exégesis? Extraer. Las dos primeras letras. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que es la exégesis? Es extraer la verdad desde la escritura. ¿Qué es lo que es la hermenéutica? Hermenéutica. Las tres primeras letras, herramientas. Herramientas. Entonces, ¿qué es lo que es la exégesis? Es extraer las verdades de la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que es la hermenéutica? Son las herramientas necesarias para hacer esta extracción de la verdad de la palabra de Dios. ¿Le queda claro la diferencia? Entonces, no son sinónimos, son términos muy similares, trabajan juntos los dos, pero no significan exactamente lo mismo. Esto es lo que vamos a ver por hoy día. La próxima semana vamos a conversar acerca de la hermenéutica y la Biblia y otros temas. Espero que le haya quedado claro. Recuerden la tarea que tienen. Es un pequeño ensayo, máximo una plana, porque hay uno por ahí que le gusta mucho escribir, máximo una plana, de cómo se asocia el versículo que les doy con los conceptos de hermenéutica. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Vamos a poder ver esta clase de nuevo? ¿Va a quedar guardada? No se ve de nuevo. Queda Uy, qué guardado, fome. no se ve de nuevo. Por eso están tomando apuntes, para eso están con el cuadernito, y para eso tienen el libro. Porque una mala costumbre. Sí, pero es que... No. La primera parte no la escuchamos, mi pastor, porque no teníamos audio. ¿Quién habla? Y a mí se me cae a cada rato el internet. Espérate. Orden en la sala. ¿Quién es que se le apaga cada rato? Amigo. Espera un poquito, me voy a ponerle la cara. Levante la mano. Yo, la Vero. ¿Verito? La Vero. ¡Tipo! Soy más desordenado. ¿Cómo no conoce mi voz? No, soy lo más desordenado que hay. No. ¿Quién no tenía con la Maca. Sería bueno grabarla. Macarena. A mí me cortó encontrar el volumen. Bastante. No, hay mucha gente escuchando, Eduardo, por eso te doy la respuesta adecuada. Pero se puede grabar, sí. Sí, después uno lo ve tranquila. No se lo voy a mandar para que lo vean tranquilo. Ya, mire, vamos a hacer lo siguiente. Pero solamente porque Juanito me está dando la orden aquí, la primera clase se las voy a mandar. Bien. Pero la segunda clase, tercera y para adelante, no se las voy a mandar. Tienen que acostúmbrense a tomar notas, acostúmbrense a andar con su cuadernito. Eso vamos a hacer. Pero se puede grabar, ¿no? Abajo. Oye, ¿qué me dijo que se puede grabar? Mili. Da la opción. ¿Quién me dice que puedo grabar? Mili Rodríguez. ¿Quién me dijo que voy a grabar? ¿Quién me dijo? Sí, La Mili, pues. La Yamili. Vea, ¿qué me iba a hacer? Pues? Escúchenme bien. Yo sé que se puede grabar. Sé que se la puedo mandar. Pero si yo les mando la clase, ustedes van a estar puro peluceando en clase y no van a poner atención, ni van a tomar apuntes, ni van a tomar notas. Esa es la clase. Así que les voy a mandar la primera nomás y después nada más, porque si no, se van a acostumbrar a no hacer bien las cosas. Y las cosas hacen bien tomando nota, pues. Ustedes cuando van a anunciar les mandan la clase para la casa, no, pues. Ahora sí, en pandemia. ¿Dónde la En vivo, po. En pandemia, aquí no hay pandemia. ¿Saben qué más? Los voy a suspender a todos, van a ir con apoderados. Todos con apoderados. Vamos a pasar lista. Oiga, mi pastor, ahora le van a pillar.
¿De ahí? ¿Qué pasa, hermana Pilar? Dejen hablar, hermana Pilar. Pues. Sí, lo que pasa es que llegué medio atrasada porque andaba haciendo una cosa de la Anita. ¿Cuál es el trabajo que usted nos va a dar? Que no entendí la primera parte. ¿La tarea? Sí, la tarea. Tiene que ser una otra empana para todos. ¿Qué pasa? Que se escucha mucho Espérense un ruido. poquito. Espérense un poquito. Cállense los demás, pues. ¿Qué se relaciona a la palabra hermenéutica? Esa es la tarea. Escúcheme bien, hermano. En este texto. En el apunte que les mandé, usted tiene el apunte, ¿no? ¿Lo imprimió? No, lo voy a imprimir ahora Ya. porque... Ven, ya. No, está bien, no lo imprimió. Cuando lo imprima, la número 10, que es esta que está aquí arriba, miren, ¿Ya? dice, dale la primera línea para que usted para que la busque después. La primera línea dice, la hermenéutica no trata solamente de la interpretación de los textos sagrados. Y abajo dice San Juan 1:18. ¿Cuál es la tarea? Usted repase, le voy a mandar la clase, por ser saber no va a mandar la clase de nuevo. Usted repase en la clase lo que es la hermenéutica. Y la pregunta es, Los niños. la pregunta es, ¿cómo se asocia, cómo se entrelaza la hermenéutica, la definición de hermenéutica con este versículo? Máximo una plana, no me manden otra plana. Si no puede, hermana, si no pueden escribir en el computador, me lo escriben a lápiz, en el cuadernito, le saco una foto y me manda la foto. Para que no se complique. Claro que no me van a escribir con letra. Ya, otra consulta. Ya, vamos a ver los asistentes. El hermano Richard llegó. Hermano Richard. Presente. ¿Con qué se relaciona? El hermano Eduardo Campos. Presente. Ya te recién. Pillaron igual. Me llamo por compadre. Laberito. Acá. ¿El hermano Fernando llegó por ahí? Sí, también está. Ya. La hermana Patricia no. La hermana igual está, la pastora. La hermana Gemita. Gemita, ¿está por ahí Gemita? Ella. ¿Para qué multa? ¿Qué para qué multa? Cristian Sandoval. Cristian Sandoval. Yo lo había visto conectado. ¿Al Cristian? Sí. La Ingrid Dureta. Sí. Sí. Alejandro Vega. Presente, profesor. Alejandro Vega. No. Macarena Vergara, por ahí anda Soledad. Pilar Villegas también está. La Margarita Zúñiga está por ahí. Tenía problemas con el visto. Está visto, Margarita. Marcelo Parra. Perdón, mi pastor. Marcelo Parra. Está ahí Marcelo, también está. ¿Aló? ¿Chivita andaba por ahí usted? Sí, presente, perdón. No, Chivito, usted es regalón, así que no hay problema. Tiene que poner el video. Ya, listo. Ya, hermano, muchas gracias, Señor les bendiga. ¿Ah? Amén. Gracias. Un abrazo. Ya, pórtense Pudimos bien. ver todo también. Chao, nos vemos.